¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y muy buenos días. Bienvenidos a Jaén, bienvenidos a este partido entre el Barriada La Playa y el Club Deportivo Mijas. Partido que corresponde a la séptima jornada del Campeonato Liguero en la segunda división, que enfrenta al primer clasificado, este Barriada La Playa, ante uno de los últimos, como es el Club Deportivo Mijas, décimo con 3 puntos. Por lo tanto, son dos equipos que a priori en la tabla con una situación un tanto desigual. El Barriada La Playa, naturalmente, que quiere buscar el ascenso y pretende llegar con opciones intactas de meterse en ese playoff en la última de las jornadas. Se va a producir este sorteo de campos. Mijas que viste de azul, Barriada La Playa blanco con verde y amarillo. Por parte del Barriada La Playa con Luis, Josemi, Óscar, César, Fausto, Tales, Cristian Torres, Javi, Adri, Andrei y Javi Torres. Por parte del Club Deportivo Mijas con Frieri, Yasim, Machuca, Alex, Raico, Trujillo, Juanma y Martel. Por lo tanto, este tercer partido que va a arrancar en breve. Con la pelota para el Barriada La Playa. Viene a ubicar la pelota justo en el centro. 3 hombres en barrera por parte del Mijas. Y el partido que va a comenzar ya de un momento a otro. Una acción ensayada desde la derecha, ese remate que se marcha. Libre directo. Bien, está falta este libre directo. En el golpeo. El remate que se marcha fuera. El remate elevado. Puntito estuvo de encontrar portería. La pelota del Mijas. Todo partido igualado en estos primeros compases. Juega Mijas. Buscando un posible remate. Se ha pitado mano.
Pelota para el Barriada La Playa. Al golpeo Cristian Torres. El capitán con pierna zurda. La acción ensayada, esta falta. La carrera desde la izquierda. Corría Javi Torres. Hasta abajo el Deportivo Mijas. Puede buscar el disparo. Decidía ceder el remate de Javi Torres, que se marcha a saque de esquina. Pelota desde la izquierda. Remate que se pierde, atacando el Mijas. No parece que haya tanta distancia en la clasificación, ¿verdad? Pelota del Mijas, que pierde el balón relativamente rápido. La pelota desde atrás, manejándola Luis. Pelota que recibe. Cuando tipo de juego muy concreto. Quien recibe es Cristian Torres. Devolviendo sobre el guardameta. Y luego para Cristian. El toque en la primera, el remate de cabeza cortito. Balón elevado. Jugaba ya el conjunto de Mijas. Esa falta era clara, ¿eh? Es libre directo. Se remate abajo y mira, gol. Marca el primer gol, lo hace Adri. Para poner por delante al líder de esta segunda división, para poner por delante al Barriada La Playa, el gol de Adri, 1-0. Le pegó abajo, primer palo. 1-0. La pelota sigue de izquierda, atacando el Mijas. Este remate de chilena, sacándola prácticamente en la línea de gol. La defensa del conjunto gaditano. Con el control Luis. El remate que está por encima del larguero. A la izquierda. El Barriada La Playa. Desde la zona de pívot, Cristian Torres. La descarga es buena. Quería progresar. Fausto por la izquierda. Se dejaba la pelota atrás. Ahí aparece Javi Torres. Golpeando, ganando la pelota. Asistiendo por lo contrario. El remate de cabeza muy desviado.
Estaba Adri la pelota. Falta, es libre directo. Pues va ese golpeo. Se va a marchar muy alto, muy desviado, demasiado. La pelota del Barriada a la playa, de momento 1-0. Buscaba el golpeo directo a portería. Y es pelota para el cuadro gaditano. Balón arriba, ese golpeo que no llega por medio de Javi Torres. Jugando ya de nuevo Mijas. Parte trasera. Se reclama una posible falta. El saque de esquina. Está el crono parado. Y ya que se reanuda este partido. Es pelota para el conjunto del Barriada La Playa, avanzando en este primer periodo 1-0. Vale, el gol de Adri. Golpeo que iba hacia arriba, se queda la pelota de nuevo, Barriada La Playa. Atacando desde la derecha, la pelota puesta atrás. Tiene un remate muy lejano. Atrapando. Bien Frieri. Apoyándose ya en Raiko. Raiko atrás con Frieri. De nuevo para Raiko. De tuya mía entre el 7 y el guardameta. Aprieta ahora el Barriada La Playa. Desde atrás. Juega de nuevo Mijas. Pelota a la derecha. Golpeo cruzado que va a terminar en saque de puerta. Tenía bastante peligro. Sin embargo, es portería. Allá el Barriada La Playa. Parte trasera. Pelota para Luis. Que sale con el control. Es, perdón, Andrei, el guardameta que está en este primer tiempo. Saque de portería. Para que juegue Mijas.
Desde atrás. Frieri que la eleva. Queriendo jugar por la parte izquierda. Al fondo de armario también se nota. 8 futbolistas solo en el Mijas. 11 por parte del Barriada La Playa. Remate del Mijas buscando el primer palo. Raico que lo buscaba desde el perfil derecho. Se queda la pelota Javi Torres. Jugando atrás con su guardameta. Tiene la pelota. El conjunto del Barriada La Playa. Habrá saque de banda. Quitando el córner, sí. Se evita. El disparo cruzado. Y es falta. Pues libre directo, 44 segundos que restan para llegar al final. De la portería de Luis, allá va este disparo del Mijas para igualar el partido. Disparo desviado a la derecha de la portería. Juega ya Luis. Balón en largo, Javi Torres, se queda la pelota, puede buscar el disparo, decide ceder. ¡Qué buena acción para el segundo tanto del Barriada La Playa! 2-0. Marca Josemi, qué buena asistencia de Javi Torres. 2-0. 2-0. En los últimos compases de este primer periodo. Me quedan 13 segundos al primer periodo. Tendrá la pelota Mijas desde saque de centro. Buscando un disparo que sin problemas atrapa Luis. Buscaba ya Alex Castro. Esto está a punto ya de culminar este primer periodo. Barriada La Playa 2, Mijas 0. En breve llegará ya el descanso, el primero de los dos que hay. Aparte con bastante demora. La pelota el Mijas. Pelota a la derecha. El toque de cabeza. Pues aquí se finaliza esta primera parte con Barriada La Playa 2, Mijas 0.
Vamos a continuar con el desarrollo del partido. 2-0 que gana el Barriada La Playa. El gol de Adri, el gol de Josemi. Son los que hacen este marcador. Y el segundo de los 3 periodos que se va a reanudar con la pelota a favor del Mijas. La pelota elevada. Vuelta a jugar. El remate que atrapa Andrei. Ubicado en esta segunda parte. Tiene la pelota el Barriada en la playa, buscando el tercero. Pelota hacia la derecha, Javi Torres. Ese remate que se va a marchar muy arriba. Juega ya el portero de Mijas. Juega ya Frieri. Esta pelota Torres puede sacar la chilena. El remate ahora sí a portería. Y Javi Torres que termina anotando el tercero. Marca Javi Torres 3-0. Para el Club Deportivo Barriada La Playa. Ya se va a reanudar el partido nuevamente. Saque de banda. Jugando ya el conjunto de Mijas. Por medio de su guardameta. Pelota que va elevada. Buscando un posible remate. Y mira, es el gol. Es el gol del Club Deportivo Mijas. El gol que cae por medio de Alex Castro. El que remató. Esta asistencia. Y al primer toque la pelota segundo palo. Para recortar distancias. 3 hombres en barrera. El Barriada La Playa. Viene una chilena. Desviada. Y a esa pelota a punto estuvo de complicarse Mijas. Juega de nuevo Mijas. Desde la izquierda. Que ya Juanma. Pelota del portero hacia arriba. Me queda el Barriada La Playa 3-1. Jugando con su guardameta. Con Andrei. Torres que ya se apoya en su guardameta. Con el control del balón. Torres devolviendo la pelota. Andrei. Toque la primera. Torres y Cristian que reparten el juego en la parte trasera.
Tiene el portero. Y el gol de Andrei, ese lanzamiento que va a terminar dentro. Dice que no, que había falta. Por lo tanto, el gol que no sube al marcador. Ya libre directo para el Mijas. Y en agua y para el portero. Seguramente por tierra en los ojos. Viendo esta acción. Ahí es donde se comete la falta de Javi Torres. Y luego producía la pelota a la portería, pero ya estaba el juego invalidado por esa falta. Y falta a favor del Mijas. Vamos a ver este directo del propio portero. Frieri, dándose la pelota de encima, no buscó el disparo. Disparo que también se va a marchar, lo buscaba el Barriada a la playa desde lejos. Es el portero de Frieri, Frieri que sale buscando el golpeo. Frieri hacia portería rival, la parada, la intervención ahí de Andrei. Y en el córner de marcha buscaron la asistencia del segundo palo. Desde la izquierda jugando ya el Barriada a la playa. Desde la derecha, por medio de Fausto, volviendo atrás con su guardameta. El disparo para un auténtico golazo. El gol de Andrei. Lo buscó desde lejos y terminó encontrando el gol. Vaya golazo del guardameta. Le pegó duro, le pegó contundente. Y así que 4-1. Cuando ya desde atrás. Buscando el quinto del Barriada a la playa. Pelota que queda ahí en zona intermedia. Remate que atrapa Frieri. El remate al larguero atacando Mijas. Ese remate de Chilena, buena intervención. Disparo desde la zurda, buena parada también del guardameta de Mijas de Frieri. La pelota hacia arriba, por medio de Alex Castro. Termina atrapando a Andrei, poniendo el cuero hacia arriba. Atención a este remate, buena parada de Frieri. Saliendo Mijas desde la derecha. Venga, Mijas. Atención a este remate para el 4-2. Marca también de nuevo Mijas. En esa acción por la derecha para recortar distancias, para hacer el 4-2. Alex Castro quien anotaba.
Perdón, Yasim el que hacía el gol. Buscando ese remate. Pelota que ya maneja Mijas. Le está plantando cara al líder, ¿eh? El disparo que va a terminar en saque de esquina. La pelota de Mijas, parte trasera. Juega Alex Castro. Apoyándose en su guardameta, apoyándose en Frieri. Y la elevaba Javi Torres de cabeza, buscando sacar la pelota jugada. Ahí falta, se tiene que parar el crono. Está reclamando la falta en el capitán. Cristian Torres. Ahí dirimiendo qué es lo que ha sucedido. Pues ya se reanuda de nuevo el juego. Disparo por encima del larguero. Venga, Mijas. Dejando la pelota por medio de Trujillo. Trujillo hacia su guardameta. Vuelve la pelota para Trujillo. Trujillo que sale, carril central, puede golpear, reclamaba la falta. Ahí disparo, portería. Venga, de nuevo barriada la playa hacia arriba, no hay portero. Salía Frieri. Ahora termina atajando. Pelota para el portero. Juega Mijas. Desde la derecha. La pelota por el carril central. La recupera en la barriada la playa. Vamos a atacar en el segundo acto. Buen remate cruzado. Cristian Torres es el que tiene la pelota. Busca la llegada por la derecha de Adri. Donde el remate, la atrapa Frieri. Ya la pone arriba para que juegue. La pelota de Javi Torres sobre su guardameta, sobre Andrei. Andrei que saca ese remate, qué buen chut. Repelía ahí el guardameta del Mijas. Continúa atacando el barriado a la playa. La pelota de Frieri. Frieri que sale, puede buscar el disparo. No hacía, pero excesivamente desviado, ¿eh? La pelota del barriado a la playa.
El guardameta es el que tenía ahí ese balón saliendo hasta el centro del campo. Recupera Mijas, disparo elevado. Vieron al guardameta André adelantado. Quisieron buscar ese disparo. Y se le marchó por encima del larguero. Pelota de Javi Torres. Con Andrei. Ve que quiere salir con la pelota jugada. Andando el cuero arriba. Le va a ir a falta. Se va a parar el juego, pero no por la falta, sino por el dolor del jugador del Mijas. Pueden ver por dónde sitúa las manos, dónde le duele a Martel. Viendo que corra el tiempo, naturalmente el Barriada de la Playa, porque sabe que el marcador le favorece. El partido que se reanuda. Javi Torres. La pelota todavía en campo propio, jugando hacia atrás. A punto está de regalar un córner. La Tierra colaboró. Ah, se ha pedido tiempo muerto. Me decía que era el final. Digo, queda un minutito. Es tiempo muerto lo que se ha solicitado. Ya entiendo que por el calor, ¿no? En este tiempo muerto. Para ver una poquita de agua. Ya va acusando naturalmente el calor, ¿eh? Y al final, como decíamos antes, Mijas es un equipo que tiene solo 8 efectivos y claro, naturalmente hay que aprovechar y oxigenar con paradas como esta. De justicia, ¿eh? Entiendo, que es una especie de tiempo muerto porque el marcador era otro. Ah, no, es el final, perdón, de la segunda parte. Pues Barriada la Playa 4, Mijas 2.
Se va a reanudar el partido con la pelota para el Barriada La Playa. Para este tercer periodo. Se va a ubicar la pelota ahí en el centro. Y ahora sí, se reanuda ya el choque. Y ahí está la pelota ya puesta en juego. Últimos 12 minutos de este partido. Atrapa el guardameta de Mijas, poniendo la pelota ya arriba en juego, buscando un disparo. A punto estuvo de encontrar ahí el gol. Ahí hay el conjunto del Barriada La Playa. Pelota del guardameta. Saliendo con el control del balón. Tiene que salir ahí bien Luis. Luis sacando ese disparo. Se la vuelve a quedar el Barriada La Playa. Ahora es una falta bastante clara. Le pegó abajo a Javi Torres. Por lo tanto, libre directo. Mucho más parado en lo que al crono se refiere que los de la misma categoría. Allá este golpeo. Disparo cruzado, desviado. Tiene la pelota el Club Deportivo Mijas. Avanzando el crono hacia arriba, buscando el juego entre medias. El remate de Chilena se queda cortito, se queda en la arena. La recoge bien Luis. Andrei, perdón, el que continúa bajo palos. Forzando un córner. Este remate de Chilena también se pierde. Juega ya Andrei. Avanzando metros y un disparo que va a terminar dentro para anotar el quinto tanto. Barriada La Playa, lo hace Javi Torres, uno de los líderes de este equipo. Cae el quinto tanto del partido, con la asistencia del guardameta. Bastante clásico y Javi Torres que la sabe empalar a la perfección para anotar el quinto tanto y abrir brecha en el marcador. La pelota de nuevo para el Barriada La Playa. Cuando su guardameta
Balón arriba, buscando la acción muy parecida, muy similar a la que terminó, significando el gol anterior. Pero esto termina en saque de puerta. La pelota de Mijas. Atención porque llega otro gol más. Es el sexto de Barriada La Playa. El gol de Javi Torres. Otro más. El gol de Óscar. De la Javi Torres era Óscar el que anotaba. Pues 6-2. Ahora el marcador ya sí un poquito más claro. Reclaman una falta. La terminan concediendo. Hay un expulsado, por lo tanto uno menos. Y es pelota para Mijas. Al golpeo irá Juanma. Pues va a golpear Juanma. Va a golpear el 10. Tomándose su tiempo. Allá va Juanma al golpeo con pierna derecha. Juanma que golpea abajo, se le marcha desviado. Se la queda Javi Torres. Reclama una posible falta. No se escuchaban esas instrucciones desde abajo. La pelota que va por dentro. El remate y el gol. Marca Mijas. Había incertidumbre de si había entrado o no. Sí, sí que había entrado esa pelota. El gol de... Aquí estamos viendo repetida esta acción. Y el remate, claro, bota adentro. Sí, señor, bota adentro. El gol de Juanma. No era Machuca, era Juanma. El dorsal número 10. Machuca es el 5. Pues 6-3.
este partido. La pelota rasita para el disparo. El golpeo de Javi Torres que se marcha. Controla el tiempo, atención a este robo, el recorte es bueno, uno más, pero deshace bien el entuerto Frieri. No sé si ha pitado retención de balón, no, es saque de banda, perdón. Sale el guardameta del Barriada a la playa. Juega ya el Barriada a la playa. Atención a este disparo. La internada por dentro. Le derriban y eso es penalti. Es un derribo bastante claro. Por lo tanto, penalti. Viene este penalti. Allá va, al lanzamiento, lo que puede ser el séptimo tanto. Busca el Barriada a la playa, el séptimo. Viene este golpeo abajo y el gol es el séptimo tanto del Barriada a la playa. Viene el saque de centro. La chilena. El remate que se marcha. Vaya el Mijas desde la derecha. Remate por encima del larguero. Juega de nuevo Barriada a la playa. Y atención al gol del Mijas en el robo de balón. Cuando quería jugar ahí Javi Torres, recupera de nuevo la pelota. Es muy listo para terminar anotando Juanma. Vamos viendo cómo pierde la pelota y Juanma recupera para finalizar a la perfección. 7-4, 3 goles de distancia. Partido bonito, partido de goles. Buscando más en el partido. Ahí libre directo porque estaba dentro del área.
Por lo tanto, penalti para el Club Deportivo Barriada de la Playa. Será Javi Torres el encargado de lanzar sobre la meta que defiende Frieri. Y allá va este penalti. Bueno, penalti es libre directo. Está en los límites. Yo pensaba que era penalti porque mira dónde está la bandera que indica el área, ¿eh? Atención porque hay otro tanto más. Otro gol de Juanma. Es el 7-5 para ponerle picante este tramo final del partido. De remate de chilena, acrobático, precioso. Y en el segundo palo, la chilena era de Juanma, pero el remate era de Raico. 7-5. A jugar el Barriada a la Playa. Pierde el cuero. Le pone un poquito de tensión al partido. Porque tan solo 2 goles de distancia. ...12 goles ya en el partido. Pero de Barriada a la Playa, el remate de cabeza, la buena parada de Frieri, que ya la pone arriba, jugando el Mijas. Remate, parada y libre directo. Golpea el propio guardameta. André es el que va a golpear el guardameta. Portero ante portero. Frieri defiende, ataca. Barriada a la Playa. Y el disparo que se marcha arriba. Andrei poniendo la pelota ya en juego. Cuero que va hacia arriba, el remate a la media vuelta, se pierde. Era Javi Torres el que buscaba este remate. El remate que se va a marchar fuera. Viene el córner. Pero arriba. Vuelve a quedar el portero del Barriada a la Playa. El equipo que va ganando de 2 goles de distancia. Es el líder de la categoría. La parada, el lanzamiento de Josemi. Juega ya de nuevo. El cuadro de Mijas. Piden un córner. Está el partido bonito en este tramo final. Es verdad que son 2 goles de distancia. Y que naturalmente cada vez el tiempo es menor, pero... para el juego. Amarilla.
Ahí están hablando el portero y uno de los árbitros. Intercambiando palabras. Claro, ahí viene un poco, se puede escuchar, ¿no? Por el sonido ambiente de que le ha contado el tiempo o le ha sacado amarilla por teóricamente perder tiempo. Y ahí pues claro, hay intercambio de pareceres. En este disparo buscando portería. Termina trabando el guardameta. Poniendo ya el balón arriba en juego. Es saque de banda. Sí, ha salido. Es a favor de Barriada la Playa. Debe venir un posible remate de Chilena. Claro, hizo muy bien el de Mijas protegiendo. Y esperaba la falta el jugador de Barriada la Playa. Pero que va hacia arriba. Se para el crono otra vez. Una falta. Reclaman que la patada era más fuerte de lo... Bueno, no sé si es que ha pasado también algo fuera del tiro de cámara. Casos que se reparten amarillas. Y bueno, pues el partido que queda aquí embarrado en este tramo final. Ahí ha pasado algo. Sí, justo en esa repetición. Que el partido estaba siendo limpio y bonito, ¿eh? Se va a reanudar ya, esperemos, el partido. No debe quedar mucho, no me fío tampoco del crono, porque no ha sido fiable en estos partidos. Pues mira, acabó aquí el partido, 7-5 ganó el Barriada la Playa al Mijas, así que 3 puntos para Barriada la Playa. Esto ha sido todo, enseguida más Fútbol Playa, hasta ahora.